Buenos días, estudiantes de sexto de secundaria. Estamos empezando con las clases virtuales. Recordarles que la metodología de trabajo es la siguiente. Vamos a ir abordando los contenidos en los cuales yo voy a ir explicando los ejercicios, pero los estudiantes deben de completar las actividades que están en el texto. Asimismo, deben presentar las prácticas bajo esas bases. Empezamos con el tema número 1, identidades trigonométricas. Definimos identidad trigonométrica como una relación que contiene funciones que se validan para todos los ángulos. Las funciones que íbamos viendo son las funciones seno, coseno, tangente y las recíprocas que son cosecante, secante y cotangente. Del mismo modo, las identidades trigonométricas fundamentales que nos van a servir para demostrar, simplificar, van a ser identidades pitagóricas, recíprocas y de cociente. Es así que vamos a ir viendo la identidad pitagórica, la cual es extraída del círculo trigonométrico, en la cual tenemos, como ya íbamos viendo, el radio igual a 1, en donde hacemos el teorema de Pitágoras, que dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 al cuadrado. Como sabemos que el valor 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, obtenemos la primera identidad pitagórica. De ahí es de donde se despeja y se hace artificios aritméticos para obtener la segunda y la tercera identidad, como ya íbamos observando. Tenemos identidades de cociente e identidades recíprocas que nos van a servir para resolver los ejercicios posteriores. Es necesario que cada estudiante tenga su formulario ya realizado y con ese se puede ayudar para resolver los ejercicios. Bueno, pasando a la simplificación de expresiones trigonométricas. Simplificar, como la álgebra define, es convertir una expresión grande en una expresión reducida o más pequeña. Del mismo modo, en la simplificación de expresiones trigonométricas, vamos a partir de una expresión trigonométrica como en el ejemplo 1, cosecante cuadrado de tita menos cosecante cuadrado de tita multiplicado por coseno cuadrado. Partimos de una expresión grande y vamos a convertir ya sea en la unidad o también en una función trigonométrica. Vamos viendo el primer ejercicio. Cosecante cuadrado de tita menos cosecante cuadrado de tita multiplicado por el coseno cuadrado de tita. ¿Cómo se puede simplificar? Entonces vamos viendo dos formas de simplificar. Una, reemplazando toda función que no sea coseno o seno. Vamos a reemplazarlo utilizando las identidades anteriormente mencionadas para poder después hacer operaciones. Es la primera forma. Forma número 2, utilizar el álgebra, en este caso la factorización. Factorizando vamos a tener el primer caso, factor común, en la cual se identifica como factor común cosecante cuadrado de tita. Se extrae cosecante cuadrado de tita, nos queda cosecantes extrayendo, nos queda 1. En el siguiente vamos a tener cosecante, si lo extraemos nos va a quedar 1 por coseno cuadrado de tita, que va a ser coseno cuadrado de tita por 1, coseno cuadrado de tita. Vamos observando que E1 menos coseno cuadrado de tita, aplicando la tabla número 1, dice 1 menos coseno cuadrado de tita es igual a seno cuadrado de tita. Reemplazando, vamos a tener cosecante cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita, que es una función o identidad recíproca que la tenemos aquí. Seno de tita por cosecante cuadrado de tita es igual a 1. En nuestro ejemplo tenemos cosecante cuadrado de tita menos seno cuadrado de tita. Entonces se pueden simplificar siempre y cuando sean los mismos
exponentes. Si uno de estos dos varía, no se puede aplicar la identidad recíproca, como ya íbamos observando. Así también tenemos otras formas de simplificar, como les iba mencionando, utilizando las identidades. Cosecante es igual a 1 sobre seno de tita y secante es igual a 1 sobre coseno. ¿Qué se hizo en este ejercicio? Cualquier otra función que no sea seno o coseno se reemplazó en función de seno y coseno. Es decir, tenemos en el numerador seno del ángulo tita. En el denominador tenemos una función diferente. Hay que buscar su posible reemplazo. Entonces, cosecante de tita es igual a ¿qué? 1 sobre seno de tita más coseno. Mantenemos coseno. En el denominador tenemos secante. Secante que es igual coseno 1 sobre coseno de tita. Ahora, ¿qué hacemos? Extremos entre extremos, medios entre medios, como se hizo aquí. Extremos entre extremos, seno por seno, seno cuadrado de tita. En los medios tenemos 1 por 1, 1. Extremos entre extremos, coseno por coseno, coseno cuadrado. En los medios, 1 por 1, 1. Como los denominadores son la unidad, no se anotan y sí, solo se sobreentienden. Seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita es la identidad fundamental que ya tenemos en esta parte de nuestro texto. Aquí es igual a 1, entonces colocamos 1. Del mismo modo hay el ejemplo 3, el ejemplo 4 que se hacen resolviendo, ya sea por factorización o alguna propiedad algebraica o también reemplazando las identidades que íbamos viendo hace poco. Identidades pitagóricas recíprocas de cociente. Continuando con lo que son ejercicios de simplificación, tenemos el siguiente. Y igual a cosecante de alfa menos coseno de alfa por cotangente de alfa. Este ejercicio se debe resolver utilizando las identidades trigonométricas, dado que no se puede factorizar ninguno de estos términos. Ahora, para resolverlo, debemos llevar todas estas funciones, debemos llevarlos en función de seno y coseno. Ahora, recordando que cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa, tenemos que esto es y igual a 1 sobre seno de alfa menos coseno de alfa se mantiene. Cotangente debe ser llevado en función de seno y coseno. Cotangente tendríamos coseno de alfa dividido entre seno de alfa. Ahora que tenemos todos los términos en función de seno o coseno, pues pueden hacer las operaciones aritméticas correspondientes. Como por ejemplo, coseno está dividido entre 1. Y vamos a multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Por lo tanto, tenemos 1 entre es igual seno de alfa menos numerador con numerador, coseno por coseno, coseno cuadrado. Denominadores tenemos seno por 1, seno de alfa. Bueno, ahora, paso siguiente. Debemos de hacer la suma de dos fracciones con el mismo denominador, suma y resta. Como tenemos en las propiedades, cuando tenemos el mismo denominador, mantiene el denominador y se suman o restan los denominadores. En este caso, tendrían que restar 1 menos coseno cuadrado de alfa. En este punto debemos de buscar las identidades trigonométricas, en las cuales tenemos la siguiente. 1 menos coseno cuadrado es igual a ¿qué? A seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Esta es una fórmula que hemos ya deducido en clase.
Reemplazamos entonces, ¿qué es lo que se va a obtener? Y es igual a ¿qué? Seno cuadrado de alfa dividido entre seno de alfa. Simplificando exponentes, si simplificaré este seno con este cuadrado, y obtenemos que y es igual a ¿qué? Seno de alfa. Y esa sería la simplificación. Recuerden, simplificar es partir de una expresión grande y llegar a una expresión pequeña o reducida. Aquí tenemos otro ejemplo sobre simplificaciones, pero en el lugar de simplificar nos pide calcular el valor de un dato. ¿Cómo vamos a calcular el valor de b? Vamos a partir de nuestros datos, en la cual vamos a volver a copiar este enunciado, tangente de alfa menos cotangente de alfa igual a 2. Debemos de observar primeramente a qué queremos llegar. Debemos de llegar a una tangente al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos? Tangente elevado a la unidad. Tenemos una cotangente al cuadrado que llegar. ¿Qué es lo que se tiene? Cotangente elevado a la unidad. Entonces, inmediatamente debemos de pensar hacer miembro a miembro elevado al cuadrado. Eso nos va a permitir tener tangente cuadrado y cotangente cuadrado. Entonces vamos a hacer esta operación. Recuerden, cuando aplicamos miembro a miembro, quiere decir que se debe de elevar todo el primer miembro al cuadrado, no el primer término, segundo término, todo el primer miembro. Recuerden que lo que está al lado izquierdo del signo igual es el primer miembro y lo que está al lado derecho es el segundo miembro. Muy bien, vamos a hacer la operación. Tangente de alfa menos cotangente de alfa es igual a 2. Elevando al cuadrado vamos a tener elevado a 2 y el segundo miembro del mismo modo elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la diferencia de cuadrados, caso de factorización. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? El primero al cuadrado, tangente cuadrado de alfa, menos el 2 veces el primero por el segundo, tangente de alfa por cotangente de alfa, más el segundo al cuadrado, cotangente de alfa al cuadrado. Hemos aplicado el producto notable. El segundo miembro, 2 por 2, 4. Ahora, tenemos que volver a la pregunta. ¿Qué nos pide calcular? Tangente cuadrado y cotangente cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos? Tangente cuadrado menos 2 tangente de alfa por cotangente de alfa más cotangente cuadrado de alfa. Pues si pueden observar, aquí ya tenemos parte de la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar. ¿Qué nos pide? Tangente cuadrado de alfa más cotangente cuadrado de alfa. Y por último, este término lo vamos a llevar al final. 2 tangente de alfa por cotangente de alfa. Esto es igual a 4. Si observamos, aquí está parte de nuestra respuesta. ¿Qué debemos hacer? Debemos de eliminar este término. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tenemos que buscar alguna fórmula que nos dé multiplicado tangente por cotangente en nuestras identidades, ya sean trigonométricas, recíprocas o de cociente. Tenemos que buscar la entidad recíproca. Entidad recíproca que dice
tangente del ángulo alfa por cotangente del ángulo alfa es igual a 1. Aplicamos esto dentro de este término y ¿qué vamos a obtener? Que todo este valor es igual a 1. Siguiente paso, tangente cuadrado de alfa más cotangente cuadrado de alfa. Ahora, como tenemos que encontrar este valor, este negativo va a pasar al otro lado a sumar. Sería 4 más 2. Terminando de resolver, tangente cuadrado de alfa más cotangente cuadrado de alfa es igual a 6. 4 más 2, 6. Por lo tanto, la respuesta ¿cuál va a ser? ¿Qué nos pide hallar? El valor de B. B es igual a tangente cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado de alfa. ¿Qué obtenemos? Entonces lo único que tenemos que poder decir es, entonces, el valor de B, igualando ambos, es igual a 6. Debido a que este valor es el mismo que la pregunta. Por eso habríamos concluido con lo que son las simplificaciones. Bueno, estaríamos llegando hasta aquí en la simplificación de expresiones trigonométricas y tendríamos como práctica unos 8 ejercicios en los cuales tenemos que realizar tal como hemos ido explicando, utilizando la parte de la álgebra o, si no, utilizando las expresiones algebraicas o simplificaciones algebraicas, simplificaciones trigonométricas, llevando todo a función de seno y coseno. Esta práctica debe ser presentada el día lunes próximo. No se olviden de colocar en el final de su hoja, de su cuaderno de prácticas o de su texto, sus nombres, como por ejemplo, en el caso mío, profesor Roger Golke Vera. Deben poner de esta misma manera en todas sus hojas de su texto y en sus prácticas, cuando me hagan el envío correspondiente